Buenos días a todos, amados hermanos. El Señor los bendiga. Bien. Hoy creo que los chicos van a salir, ¿cierto? Los más pequeños, ellos van a salir hoy. Hoy están en algo especial. Especial es la razón por la que hoy salen. Todos los demás vamos a estar aquí juiciositos. Para las mamitas que tienen sus bebés más pequeños, por favor, tengan toda la libertad de salir hacia atrás cuando lo necesiten. No a la calle, sino pueden entrar al salón, pueden hablar con mi esposa para ir al segundo piso si necesitan algo especial o particular con los bebés. ¿Listo? Estén con toda confianza y con toda tranquilidad. Los demás, pónganse bloqueador y disfruten el sol y el calor. Está sabroso, ¿cierto? ¿O soy yo? ¿Está tranquilo? No, está haciendo calorcito. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Quiero invitarles a el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Evangelio de Marcos, capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 19 y 20, los últimos versículos de este Evangelio. Y vamos a estudiar hoy un poco, digo un poco porque aunque son cortas líneas, es un tema muy profundo en las Escrituras, que tiene que ver con la ascensión del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios, capítulo 16, verso 19. Yo estoy leyendo Biblia de las Américas. Dice: entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Para Biblia de las Américas hay unas comillas, hay una letra cursiva que dice: ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones, y después de esto Jesús mismo envió por medio de ellos, desde el oriente hasta el occidente, el mensaje sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna. Amén. Señor, oramos en esta mañana una vez más rogando tu dirección, la instrucción de tu palabra. Hoy estamos finalizando el estudio de este precioso evangelio. A lo largo de estos meses hemos podido profundizar, hemos podido ver tu vida, tu encarnación, hemos podido ver tus obras preciosas y maravillosas, tu servicio humilde y entregado, la persecución que tuviste, Señor, los rechazos, aún la misma incredulidad de tus discípulos, pero cómo tú trabajaste en ellos durante todo este tiempo de sus vidas, cómo los comisionaste y les fortaleciste con tu espíritu para encargarles la tarea de predicar el evangelio a toda criatura. Y ellos no solo proclamaron, también escribieron y dejaron esto consignado en los evangelios que para nosotros hoy son sagradas escrituras. Y ahí, Señor, hemos podido conocerte, hemos podido verte, y por eso nuestro clamor es para Dios el Padre, a través del Espíritu Santo, que nos muestre a Cristo y que nos revele a Cristo y lo glorioso que es. Señor, y este pasaje, te doy gracias por él. Es muy hermoso cómo termina este evangelio, mostrando en cortas líneas la majestad que tú tienes. Yo sé, Señor, que para nosotros es difícil comprender el tema de un rey y de un reinado, pero rogamos que tu palabra nos instruya y que esto haga mella, profundidad en nuestra vida, en nuestro ser interior, y podamos comprender gloriosamente a Cristo según las Escrituras. En Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén. Bien, mis hermanos, yo he titulado al sermón de hoy: Jesús sentado a la derecha del Padre. Jesús sentado a la derecha del Padre.
Y quiero hoy presentar en dos secciones este sermón. La primera sección de la que quiero hablar es el desarrollo histórico de este hecho. ¿Cuál hecho? Que Jesús está sentado, ¿a dónde? A la diestra. La palabra diestra traduce a la derecha del Padre. Esta es una posición de autoridad, de preeminencia, de reinado. Eso es lo que quiere decir. Y segundo, el segundo desarrollo que quiero hacer es las implicaciones de esta verdad para nosotros los creyentes. ¿Bien? Entonces, número uno, el desarrollo histórico, y número dos, las implicaciones para el creyente. Tenemos que ver un panorama para entender esto, esta verdad. Para nosotros no es fácil, como yo expresaba al Señor en la oración, no es fácil comprender un poco el tema del rey, del reinado, de un principado. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos en una monarquía. Nosotros estamos en una era de la república, de la democracia, donde elegimos un presidente, pero la Biblia en su comienzo, desde la era antigua, desde el Antiguo Testamento, no fue escrita como una democracia. De hecho, Dios se revela a su pueblo en algo que podríamos definir como una teocracia. ¿Qué quiere decir una teocracia? Donde Dios es el rey y gobierna, y el pueblo es el súbdito, o son los súbditos que le obedecen. Y si ustedes recuerdan, para los que no lo recuerdan, quizás es nuevo, uno de los grandes pecados del pueblo de Dios fue que rechazó la corona de Dios. Rechazó el gobierno de Dios, rechazó la teocracia, y dice la Biblia textualmente que por estar mirando a los otros pueblos anheló tener ¿qué? Un reinado o un rey, una monarquía, y ser como los otros pueblos. Fue lo que ellos desearon. Ellos codiciaron la forma de gobierno de los pueblos paganos. Bueno, y esto trajo graves consecuencias. Entonces, para nosotros es un poco complejo entender en esta figura. Pensaba un poco quizás en Reino Unido. Ellos tienen una monarquía y de pronto interpretan un poco mejor algunos asuntos del tema de una monarquía. Pero honestamente, para nosotros los latinos de nuestra era, de nuestro siglo, hablar de una monarquía es casi que un cuento de hadas. Entonces tenemos que esforzarnos por entender este tema a la luz de las Escrituras. Ahora, antes de ir allí, en la forma de introducción, quiero decir acerca de estos versículos que el énfasis fuerte de lo que ocurre con la ascensión de Cristo tiene que ver con la predicación o la proclamación del Evangelio. O sea que el Evangelio es como un desarrollo o un matiz que va creciendo. En música nosotros le llamamos a eso un crescendo. Un crescendo es como de una línea italiana. La idea es, se pone en la partitura. En la partitura de música, un crescendo se pone como un mayor que. Bien, para los chicos y todos los que saben de matemática, un mayor que. El crescendo implica un matiz ascendente. Quiere decir que empieza suave, pero va ganando fuerza. ¿Sí? Una idea como de tum, 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 hasta que hace el crescendo. Normalmente lo hacemos en nuestras canciones de alabanza. A veces un estribillo puede bajar un poco y luego decimos vamos en creciendo y vamos creciendo hacia un matiz que sería el coro. Y luego todos cantamos el coro como con ganas. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado? Ahorita cantábamos el himno Él me sostendrá y está como en un crescendo, ¿cierto? Y uno está pensando en que el Señor lo sostiene y se involucra en el himno y logró el crescendo. Bueno, la historia de la redención parece ser que Dios hizo la partitura y le puso el símbolo de crescendo, y en el crescendo entonces la ascensión está ya en un punto arriba. ¿Sí? ¿Está bien? Y hay que ir al coro. Entonces, ¿el coro cuál sería? El coro sería la anunciación de ese evangelio. ¿Estamos claros? Hay un crescendo, tum, 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 pa. Vamos al coro. Y el coro es la proclamación del evangelio.
Ahora tendríamos que mencionar con el siguiente apelativo o adjetivo, un evangelio ya completo, integral. ¿Qué quiere decir esto? Que los antiguos profetizaron lo que vendría, pero los apóstoles tienen la consumación de todos los hechos. Por eso a ellos se les entregó una tarea muy importante, que es la fundamentación apostólica. Juan Carlos hace 8 días nos hablaba un poco sobre la importancia de la fundamentación apostólica. Entonces, siguiendo la línea de la ilustración que estoy usando con la partitura y el crescendo, el himno o el canto que la iglesia ha tenido que cantar los últimos 2000 años es la predicación del evangelio. ¿Estamos? El evangelio completo. ¿En qué sentido completo? Hay una profecía, hay un cumplimiento. Pablo enseñó a los Gálatas y les dijo, cuando llegó el tiempo del cumplimiento, Cristo fue manifestado. ¿Sí? Esa es parte de la historia, del crescendo. Pero ¿por qué fue manifestado? Porque necesitábamos un cordero inocente, sin mancha, perfecto, que entregó su vida en la cruz del Calvario, pero la historia sigue creciendo, ahí no quedó. La tumba quedó vacía, Él ha resucitado. Pero ahora, esto es interesante porque ahora Él se va. Pero miren que toda despedida causa lágrimas, ¿cierto que sí? Todos han tenido una despedida. Han tenido que despedir a alguien o despedirse de alguien. Toda despedida causa lágrimas. Pero cuando uno estudia los textos paralelos, Marcos, Lucas, Mateo y Hechos capítulo 1, que nos hablan literalmente de la despedida, ellos no estaban tristes. De hecho, en Hechos literalmente dice que estaban como gozosos y estaban expectantes. De hecho, la Biblia dice que estaban alabando y glorificando a Dios. Miren esto tan maravilloso, ya no están con duda. Sus corazones han sido convictos o han sido convencidos de que Cristo es quien dijo ser. Y ahora ellos tienen que llevar esta proclamación del evangelio. Por eso el texto dice, entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo, se sentó a la diestra de Dios. Ahora vamos a pasar a explicar este punto específicamente. Dice, y ellos salieron, ¿y qué hicieron? Predicaron por todas partes. Ellos llevaron este anuncio. La palabra predicación tiene que ver con algo que en teología se enseña como el querigma o el anuncio, el canto, la proclamación del evangelio de Cristo mismo. Según Pablo en Romanos capítulo 1, el evangelio es Cristo. Y ese es el anuncio que tenemos que dar, anunciar a Cristo, proclamar a Cristo. Y mire lo que dice el verso 20, ellos salieron y predicaron por todas partes. Digamos que en los comentarios o en las comillas que hay de este versículo dice que de oriente a occidente empezaron a llevar el mensaje para decir que en todas partes estaba siendo proclamado este evangelio. Ellos estaban respondiendo en obediencia al mandato del Señor. Vayan y anuncien. Ustedes saben que los apóstoles fueron capacitados, como todo creyente lo es, pero específicamente los apóstoles en un escenario particular de Hechos capítulo 1, y es que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y entonces comenzaron a anunciar el evangelio y confirmaron la palabra por medio de las señales que les seguían. ¿Por qué es importante esto y por qué quería mencionar este texto en forma introductoria? Porque lo que la iglesia tiene que hacer o tenemos que hacer es anunciar la palabra de Dios, anunciar el evangelio. Pablo plantea esta pregunta. Se necesita siervos que vayan y anuncien el evangelio. Porque ¿cómo creerán los incrédulos si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Se necesita que la iglesia sea como un ejército que va al frente de batalla llevando el querigma, ¿sí? La palabra querigma es el anuncio del evangelio.
llevando la proclamación del evangelio, la luz del evangelio, y la iglesia tiene que ser una iglesia pujante que va al frente de batalla en esta proclamación. Nosotros proclamamos el evangelio con nuestras palabras, nosotros proclamamos el evangelio con nuestros hechos, con nuestras acciones, con el testimonio, y confirmamos lo que el Señor ha hecho. Amén. Eso es tarea de todos nosotros. Quiere decir que esto nos involucra en lo que llamaríamos en la comprensión de la eclesiología o de la iglesia universal. Nosotros hacemos parte de esa iglesia universal. ¿Qué quiere decir? La iglesia de Dios en todos los tiempos, en todas las eras, en todas las épocas, que cumple con el propósito de Dios. Glorificar a Dios a través de la predicación del evangelio. ¿Por qué esto es tan importante, hermanos? Porque nosotros tenemos que estar preocupados por nuestra obediencia al Señor, por nuestro testimonio al Señor, porque nosotros somos agentes vivos de ese querigma. Nosotros somos agentes vivos de esa proclamación. Vayan y anuncien a todas partes lo que el Señor ha hecho. Esto nos involucra a todos. Y yo estoy convencido de esto, hermanos. Miren, cosas tan sencillas como cuando nuestros hijos van a una institución educativa, cuando van a un colegio, estoy convencido que los no creyentes deben ver algo diferente en nuestros hijos. Ellos lo deben ver. Quizás todavía ellos no tengan todo el crescendo del evangelio. Ellos todavía no tienen claro de pronto la justificación, algunos sí, otros no, pero ellos están siendo beneficiados con los medios de la gracia de un creyente que comprende el evangelio y que capacita a sus hijos para ir al frente de batalla. Amén. Cuando usted va a negociar, cuando usted está con otras personas haciendo sus negocios, hermanos, estoy seguro lo que la Biblia dice, que nosotros somos olor de vida en Cristo Jesús, y que las personas deben ver en nosotros nuestra transparencia en nuestros negocios, nuestro cumplimiento en nuestros negocios, nuestra forma de lenguaje en nuestros negocios. Estas son formas aplicativas de cómo nosotros anunciamos el glorioso evangelio de Jesucristo, cómo cantamos esa partitura, cómo llevamos ese creciendo. Permítanme meterme un poquito más con la realidad de hoy en las redes sociales. ¿Es usted un anunciador del evangelio en las redes sociales? Si las usa, porque muchas veces las usamos para mil cantidad de cosas, pero menos para proclamar el evangelio. Y si nosotros estamos ahí, deberíamos ser agentes proclamadores de luz en todo lo que hacemos. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de expresarnos es un continuo reflejo de la comprensión del evangelio en nuestras vidas. Hermanos, de no ser así, estas verdades lo único que son es información teológica en nuestra memoria. Y saben, si había alguien que tenía información teológica en la época de Jesús, eran los fariseos, y fueron quienes lo crucificaron. Información teológica no es suficiente para tener claridad del evangelio. De hecho, hay una consigna que nosotros proclamamos en uno de los estudios que hacemos de Equipando Siervos, y es que información sin transformación es hipocresía. Información sin transformación es legalismo. Información sin transformación es fariseísmo. Hermanos, es hojarasca, no sirve. Tú podrías recitar teología sistemática, tú podrías recitar historia de la iglesia, tú podrías recitar versículos de memoria, tú podrías ser muy fiel viniendo los domingos juiciosamente a culto. Pero si el evangelio no es vida en tus venas, no estás cumpliendo con la proclamación del evangelio. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Porque en nuestras fuerzas somos incapaces. Y saben, no solo incapaces, insolentes. Lo arruinamos todo. Por eso hoy cantábamos: oh Señor, cuánto te necesitamos. Guíanos. Capacítanos, danos fuerza en nuestros labios, en nuestra mente para tener convicciones claras, en nuestra conducta para tener un ejemplo vivo del evangelio. Hermanos, el desafío es alto. Y saben, a mí me parece interesante cómo este texto
proclama lo siguiente. Y voy a decirles por qué ha sido un error en la iglesia. Lo que ellos tenían que hacer es proclamar. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el verbo más importante en el versículo 20? Me gustaría que me acompañes a hacer el ejercicio de observación en tu Biblia. Mira el versículo 20. ¿Cuál es la acción más importante? ¿Cuál crees que es el verbo más importante en este texto? Predicar. Pero tú sabes qué ha pasado con muchos sectores de la iglesia. Han hecho de la esencia de la iglesia las señales. Y han cometido un error. Porque si nosotros somos estrictamente juiciosos con la observación del texto, Dios no les mandó a hacer señales. ¿Qué les mandó a hacer Jesús? Predicar. Como consecuencia, ¿qué hay? Señales. Bien, dicho de otra manera, las señales siempre son subsecuentes. Las señales son un resultado de la proclamación del evangelio. Juan Carlos hace 8 días decía, quizás la señal más grande y el milagro más grande es ver vidas transformadas. Vidas que estaban en el lodo y ahora están limpios. Vidas que estaban atrapadas en la esclavitud del pecado y ahora son libres. Eso es lo que el evangelio hace. Pero hermanos, estoy seguro que el Señor ha seguido haciendo cosas maravillosas. El Señor sana personas si quiere hacerlo. El Señor ha hecho milagros extraordinarios en personas. Pero ¿por qué el énfasis no es las señales? ¿Por qué el énfasis de este texto no son las señales? Porque las señales no cambian vidas. Y si no, dime, ¿por qué Faraón no cayó arrodillado delante de Dios cuando el mar se abrió en dos? ¿Por qué las multitudes no se convirtieron cuando Jesús multiplicó la comida, peces y panes? ¿Por qué no creyeron? Quiero hacerte otra pregunta. ¿Por qué de 10 leprosos solo 1 volvió agradecido, 9 no volvieron? ¿Por qué? ¿Te has preguntado? De hecho, hubo algo que el Señor instigó a la gente de su época: generación perversa y malvada. Lo único que están pidiendo es señales. Pero les voy a hablar de una señal que ustedes no están esperando. Es la de Jonás. ¿Cuál es? Su muerte y resurrección. Y ellos no entendieron esa señal. Entonces déjame decir lo siguiente. Una señal puede seguir la proclamación del evangelio y afirmar el corazón de una persona, pero una señal puede ser un elemento de juicio en el incrédulo. Dicho de otra manera, es posible que haya gente que reciba señales de sanidad en su vida, de milagros financieros o milagros no sé de qué otra onda, pero van a ir al infierno. Muchas personas van a ir al infierno, sanos y ricos, también enfermos y pobres. Porque lo que nos salva es la gracia del evangelio a través de la justicia de Cristo por la fe. Porque para el Señor no hay acepción de personas. ¿Estamos de acuerdo? Las señales son subsecuentes, las señales siguen. Por eso el énfasis de este texto es vayan y prediquen. El énfasis de este texto no es vayan y busquen señales, ni vayan y hagan señales. De hecho, el texto lo que dice es que las señales los seguían. Es interesante esa forma del texto. Los siguen. O sea, ellos no están buscando estas señales. Ellos no quieren mostrar a través de señales que ellos realmente son poderosos y que ellos tienen algo especial. Sencillamente las señales ocurren como una confirmación de la proclamación del evangelio. Voy a decirles por qué. Porque la señal más poderosa a la que ellos tenían que apuntar, ¿cuál es? Que Cristo murió y que Cristo resucitó.
Y cada vez que hablamos de esa señal, la gente baja la guardia y dice, igual que los epicúreos y los estoicos, en Hechos 17 le contestaron a Pablo, bah, tu resurrección es un cuento de hadas, no nos importa. Cada vez que hablamos del Cristo resucitado, esa información ya no interesa mucho, porque es un Cristo glorioso, reinante, poderoso. Bien, entonces, ¿cuál es el énfasis de la iglesia y cuál es el énfasis del cristiano? La proclamación del evangelio. Ahora, permítanme desarrollar los otros dos puntos. El primero fue una introducción. Quiero ir al primer punto. Para desarrollar esto, tengo que tener claro el desarrollo histórico de este evangelio. ¿Cómo fue que se dio? Mire lo que dice el verso 19. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo, ¿sí? Ascensión de Cristo, subió y se sentó a la diestra o a la derecha de Dios. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Cómo esa información nos sirve y cómo esa información transforma nuestras vidas? Yo quiero mostrarte la profecía de este cumplimiento. Salmo 110, versículo 1 al 4, y quiero que me acompañen allá, por favor. Salmo, capítulo 110, versículos 1 al 4. ¿Estamos ahí? Amén. Salmo 110. Dice, ¿estamos? Dice el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro. Cetro era lo que usaban como símbolo de reino y de justicia en la antigüedad los reyes, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo te ofrecerá, o sea, tus súbditos te ofrecerán voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado, declaración de reinado, de gobierno, y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bueno, algunos dirían, este texto me iba a aclarar, pero me produjo más dudas. Vamos a hablar de los tres oficios más importantes que el Señor estableció en la antigüedad para gobernar a su pueblo. Recordémoslos. Número 1, rey. Se necesita un rey para que gobierne, digamos, como el tema de autoridad soberana sobre la nación. Número 2, necesitamos sacerdote para oficiar por los pecados del pueblo, y necesitamos un profeta. Un profeta que anuncia las palabras del Señor para dirigir al pueblo. O sea, las tres cosas más importantes que son profeta, sacerdote y rey recaen en la persona del Señor Jesucristo. Y lo que ocurre con esta profecía es que va directamente a apuntar hacia el Señor Jesucristo. Ahora, humanamente hablando, esta profecía tuvo un cumplimiento limitado, territorial, en la era de la monarquía de Israel. Yo quiero que me acompañen al primer libro de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 23. Estas palabras de Dios para
sus siervos, los reyes. Podemos leer desde el 22, comieron pues y bebieron aquel día delante del Señor con gran alegría, y por segunda vez proclamaron rey a Salomón, hijo de David, y lo ungieron como príncipe para el Señor, y a Sadoc como sacerdote. Mira, aquí hay dos oficios. ¿Qué tenían que ungir? Un rey y un sacerdote. Verso 23, entonces Salomón, miren esto, se sentó en el trono del Señor, autoridad, como rey en lugar de su padre David. ¿Qué pasó? Prosperó y todo Israel obedeció. Y todos los oficiales, los hombres valientes y también todos los hijos del rey David juraron obediencia al rey Salomón. El Señor, miren esto, engrandeció en gran manera a Salomón ante los ojos de todo Israel y le dio un reinado glorioso como nunca había tenido ningún rey en Israel antes de él. O sea, esta forma de expresión de gobierno tuvo un cumplimiento parcial, humanamente hablando, con David y Salomón. Los tres reyes de Israel fueron Saúl, David y Salomón. 120 años de monarquía unida, de monarquía ascendente. El mejor de ellos tres en términos humanos, que logró dominio, alcance y paz con las otras naciones, fue Salomón. Por eso es importante entender el contexto bíblico de esto. Porque recuerden, hermanos, que los israelitas estaban esperando un rey humano, un Mesías 100% humano, que volviera a tener el esplendor y la gloria quizás de Salomón y de David en cuanto a alcance y reinado, en cuanto a paz. Dice que estaba con dominio sobre todas las demás gobiernos o naciones. Hubo un cumplimiento parcial. El tema es que la profecía apunta a algo más poderoso, a algo más sublime. Entonces, cuando el Señor Jesús está en la tierra, Él hace podríamos decir, un anticipo de esta verdad. Y desafía la mente de los judíos para preguntarles acerca de esta profecía. Así que acompáñenme a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, verso 35. Miren que el Señor está hablando con los hombres de su época. 12, 35. Mientras enseñaba en el templo, ¿estamos ahí todos? Amén. Jesús decía, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo, por el Espíritu Santo. El Señor dijo a mi Señor, está citando el Salmo 110, que ya lo leímos, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llama ¿qué? Señor. ¿En qué sentido es pues su hijo? Y la gran multitud lo escuchaba con gusto. ¿En qué sentido el Mesías es hijo de David? Si es hijo de David, tiene que ser línea descendiente, pero lo que este está diciendo es del Señor Jesucristo. Para mostrar un reinado sobre el cosmos, sobre el universo, sobre todas las eras y sobre el dominio de Jesús sobre todas las personas. Ahora, cuando los apóstoles ven al Cristo resucitado, entienden esta profecía, lo que tendríamos que llamarla la inauguración. Ya tenemos la profecía, el anticipo, ahora vamos a ver la inauguración. Hechos capítulo 2. Y entonces ahora ellos, por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que inspiró a David, van a explicarnos este tema. Hechos capítulo 2, verso 29. Está predicando Pedrito, Simón, Cefas, ¿sí? El mismo. Hermanos, del patriarca David
les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló ¿de qué? De la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, o sea, Dios el Padre, de lo cual todos nosotros somos ¿qué? Testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Amén. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, o sea David, y cita el Salmo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. Bueno, ¿es un poco más claro el desarrollo histórico? ¿Sí? Amén. ¿Están entendiendo la partitura? ¿Están entendiendo el crescendo? ¿Dónde empezó? Salmos, hay profecía. ¿Vemos el cumplimiento en quién? Parcialmente. David y Salomón. Pero hay algo más. ¿Por qué hay algo más? Porque cuando estudiamos la historia de Salomón, ¿cómo terminó? Moralmente, ¿cómo terminó Salomón? Mal. Terminó tan mal que fue un hombre de un corazón adúltero, promiscuo, y que trajo idolatría a Israel. Entonces, cuando ellos miran la historia, dicen, pues Salomón no es. Pero Jesús mismo desafía a los escribas, y anticipa que hay algo que todavía no se ha cumplido, pero para este momento, cuando Pedro predica y entiende la resurrección, dice, ahora sí entendemos el Salmo 110. El rey, ¿quién es? Es Cristo. ¿Y el profeta quién es? Es Cristo. ¿Y el sacerdote quién es? Es Cristo, para que gobierne no parcialmente, sino completamente sobre su pueblo. Ellos recibieron luz, y a mí me parece sumamente precioso que Pedro, por el Espíritu Santo, dice que él está conectado a la predicación que el Espíritu Santo le dio a David 1000 años atrás. 1000 años después la tiene Pedro. 2000 años después la tiene que seguir teniendo la iglesia. ¿Qué es lo que nosotros predicamos? Al Cristo resucitado. Hermanos, dicho de otra manera, la resurrección certifica el sello de la corona gloriosa del Rey. Por eso es que Pablo tanto insiste: si Cristo no resucitó, pare de contar. Ahora, ¿cómo es que esto toma una forma para ellos visual? Entonces él asciende y les dice que asciende, que sube para sentarse a la derecha del Padre. Es un símbolo de poder, de portento, de autoridad. Por eso es que en Mateo capítulo 28, cuando él se despide de los discípulos, les dice: toda autoridad, toda potestad me ha sido dada. ¿En dónde? En los cielos y la tierra. Por esta razón vayan y hagan discípulos. Este es el desarrollo histórico de esta profecía, de esta verdad, que Jesús está posicionado sobre toda esfera, sobre todo ser espiritual, hasta el día que Él regrese para derrotar definitivamente a todos los enemigos. Entonces, en esta partitura falta algo. ¿Qué es? ¿Qué falta? Pues ya tenemos un desarrollo, una profecía, un cumplimiento, un anticipo, una inauguración donde se predica. ¿Qué falta? ¿Cómo? Bueno, sí, pero en el gran marco de la teología, ¿qué falta en la partitura? Su retorno.
que es llamado en la teología la consumación de todas las cosas. Amén. ¿Sí? Porque Jesús les dijo que así como lo habían visto subir al cielo, porque miren, yo no sé si como que nosotros lo vemos muy fácil, yo no sé si por la televisión han visto muchos Supermanes volando. Y no voy a hablar de películas porque siempre la embarro cuando hablo de películas. Pero solamente acompáñenme a esta escena. Primer siglo, no hay ningún objeto volador en sus mentes. Nadie vuela. Y Jesús asciende al cielo. ¿Qué pudo haber causado esto en ellos? Al punto que aparecen unos ángeles. Es la razón por la que esta mañana hablábamos en la clase bíblica. Jacobo, uno de sus hermanos, después de saber que resucitó y luego de verlo volar, dijo: no, este es el Mesías. De hecho, toda proyección épica de héroes en la historia de los griegos y de los romanos y de la modernidad como Avengers y Superman y todo eso es una falsa réplica de un glorioso Mesías. Si ustedes analizan la línea histórica de los cómics, siempre están proporcionando a alguien que es medio Dios, medio humano, que se identifica con los humanos y que a lo último salva a los humanos. Y vuela, todos vuelan. Claro, y hoy para nosotros ver eso, y hemos volado en avión seguramente, y vemos, de hecho, hay objetos voladores no identificados, y muchas cosas de volar y volar, pero en el primer siglo no hay ningún registro de nada de esto. Y ellos están viendo gloriosamente a Jesús ascender en las nubes, y el Señor proporciona dos mensajeros, proclamadores del pacto también, y dice: hey, varones, tranquilos, porque así como han visto subir a este Jesús, ¿qué hará? Retornará. Ahora, este es mi punto trascendental en este suceso histórico. ¿Qué te hace pensar que no se va a cumplir? Si todo lo que hemos visto 2000 años hacia atrás, todo, absolutamente todo, se ha cumplido. Y quieren que les diga otra cosa de las señales que me impacta mucho. Es que cuando nosotros andamos detrás de las señales, perdemos la visión panorámica de la palabra profética más segura. ¿Qué fue lo que les cuestionó el Señor? Están buscando señales, pero a mí me parece sorprendente que no entendieron. Ayer, en una de las lecturas del tema de la encarnación de Cristo, en el tema de la Navidad de los niños, se nos habla de dos personajes esto a mí me sorprende gloriosamente, y yo quiero invitarte a estudiar estos dos personajes, dos hermanos, uno llamado Simeón y la otra hermana llamada Ana. Por favor, estúdialos en Lucas. El hermano Simeón era un hombre ya avanzado de edad. De hecho, creo que le habían enviado una carta de la iglesia diciéndole: hermano, lo sentimos, pero ya no puedes ser diácono. Tus facultades no dan. Porque cuando tú vas a ayudar a pasar la bandeja de la cena, las manos te tiemblan y las copas se te riegan. Y, hermano, ya no das más para ser diácono. Y tampoco nos sirves para el coro, porque tu voz ahora es un poco temblorosa. Y ya no tienes la misma habilidad para evangelizar. El hermano Simeón está un poco descartado por la élite de su época. Pero ¿saben quién no lo descartó? ¿Ustedes saben quién no descartó a Simeón? Yo sé que los voy a poner a estudiar ese pasaje, pero hoy no, tranquilos. Cuando lleguen a la casa lo estudian. El Espíritu Santo no lo descartó y lo escogió. Escúchenme esto: para que tuviera al niño Jesús en sus brazos y entendiera que este era el Santo de Dios que se había de sentar a la derecha del Padre. ¿Cómo Simeón interpreta eso? ¿Por qué?
Este niño está para caída y para levantamiento de muchos en Israel. ¿Cómo él interpretó eso? Y les voy a hablar de la otra hermana que era compañera de él, como de 90 años. Parece ser que ya no tenía sueldo para diezmar en la iglesia. Era una hermana que su perfil era bajo, porque para poder llegar a la iglesia sus hijos la tenían que llevar, seguramente. ¿Sí? Están preocupados, ¿dónde dice eso la Biblia? Y la Biblia dice que el Señor le concedió a ella ver y entender que ese niño envuelto en pañales es el Cristo de Dios. Hermanos, en toda época de la historia hubo incrédulos buscando señales, y en toda época de la historia hubo débiles, pero capacitados por el Espíritu Santo para entender los tiempos de Dios. ¿Saben qué nos correspondió a nosotros? En esta partitura y en este crescendo, proclamar que Cristo retorna. Y esa predicación está escaseando en nuestros púlpitos. De hecho, lo que me parece grave hoy en el Evangelio, que yo quisiera ponerle unas comillas ahí, evangelicalismo, es que hay un gran énfasis por predicar, como que Cristo todavía se demora mucho y nuestro énfasis está ¿en dónde? Acá. Entonces prosperemos, entonces hagamos, entonces acumulemos riquezas. Y esto tiene unas implicaciones importantes de cómo nosotros vemos estos sucesos históricos. Y por eso intencionalmente quise poner desarrollo histórico, porque nadie duda de la historia. Hermanos, y se va a cumplir. Un día Cristo retornará glorioso. Ahora, número 2, ¿qué implicaciones esto tiene para nosotros? ¿Qué tiene que ver entender que hay profecías de David, que el reinado, que se sentó a la derecha, que el cetro y todas estas cosas? Bueno, yo te quiero hablar de 4 beneficios. 4 beneficios. Cristo ocupó este lugar tras realizar la expiación completa por el pecado. ¿Cuál lugar? Sentarse a la derecha del Padre. Ahora respondamos a esto, hermanos. ¿Cómo esto nos beneficia a nosotros? Número 1. Los que están cubiertos por su sacrificio pueden confiar. Si quieres resaltar esa palabra, ¿qué importancia tiene que Cristo esté sentado a la derecha del Padre? Que puedo confiar en que mis pecados han sido perdonados por completo. Ese es un beneficio de que Cristo esté sentado a la diestra del Padre. Confiar es como poder ir con ojos cerrados, pero no tanteando, sino con seguridad. Puedo confiar. El hecho de que Cristo ascendió a las nubes, al trono de Dios, se sentó a la derecha, me permite confiar en la obra completa de Jesucristo para el perdón de mis pecados de manera completa, hermanos, no parcial. Yo he visto que en la vida cristiana una de las cosas que ocurre difíciles es que muchos cristianos entienden teóricamente que Cristo perdonó sus pecados, pero siguen cargando con la culpa y siguen batallando con la culpa. Y entonces asumen una vida de queja y de frustración. Y de hecho asumen algo que me parece terrible, y es como que esto que me está pasando me lo merezco porque Dios no ha perdonado mis pecados. Como si la obra de Cristo en la cruz no fuera suficiente para cubrir tus pecados. Hermanos, la obra de Cristo en la cruz del Calvario es perfecta, completa. Acompáñame a leer Hebreos capítulo 10, porque tiene que ver con esto. Hebreos capítulo 10, verso 12. Hebreos 10, 12. Vamos a leer hasta el verso 14. ¿Estamos ahí? Amén. Dice así la palabra de Dios: pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, ¿para cuándo? Para siempre. Mire lo que hizo: se sentó a la diestra de Dios.
esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho ¿qué? ¿Para cuándo? ¿A quiénes? Bueno, hermanos, este texto es sumamente importante. ¿Sí? Esto tiene una implicación para nosotros como creyentes. Mira esto. El texto no dice que tú eres perfecto o santificado por Dios hasta que tu fe te alcance. El texto dice que todo esto ocurre con base a la obra perfecta de Cristo, que lo hizo una vez y para siempre, no lo ha hecho parcialmente. Y hermanos, esto conmueve mi alma, porque la forma como aparece el verbo es en pasado. Verso 14. Estamos ahí. Miren esto, la argumentación es el por qué. No dice porque por una ofrenda Él hará perfectos. No está en futuro. ¿Cómo dice? Él ya lo hizo. ¿Quién lo hizo? Y no dice que la perfección yo la logro para ser salvo. ¿Quién la hace? Cristo. Ahora, este título me parece tremendo. Y yo a veces digo, Señor, nosotros no andamos dignamente, porque ahí dice que nos hizo perfectos. Ahora, somos perfectos no por nuestras acciones, gracias a Dios. Somos perfectos por su acción. Ahora, ¿cuánto tiempo es esa promesa? Para siempre. Pero, miren esto que es importante en el texto. Si usted está tomando ahí, puede subrayar: a los que son santificados. ¿Qué quiere decir esto? A los que consecuentemente viven de acuerdo a esa verdad. ¿Estamos? O sea, usted no puede decir: yo estoy en la certeza que para siempre soy santificado y salvo por Cristo, pero estoy viviendo una vida continua de pecado. La santificación es una evidencia de la obra de Cristo en nuestras vidas. Ahora, hermanos, esto debe alentar nuestros corazones, y por eso el verbo importante en este primer punto o apéndice es confiar. Que Cristo esté sentado a la diestra de Dios nos permite confiar plenamente en Él, que nuestros pecados han sido absueltos, han sido borrados por su obra completa en la cruz. Número 2, al estar los creyentes unidos a Cristo y ya sentados con Él en el cielo, se les insta a matar el pecado en sus vidas. Ese es un segundo beneficio que tenemos. ¿Cuál es? Matar el pecado en nuestras vidas. O sea, número 1, podemos confiar plenamente en que Él ha borrado nuestras culpas. Pero hay otra realidad: seguimos batallando con nuestros pecados, pero el hecho de que Él esté sentado a la diestra de Dios nos permite mortificar o matar el pecado en nuestras vidas. Acompáñame a Colosenses capítulo 3. El apóstol Pablo lo va a explicar mejor que yo. (3:1) de Colosenses. ¿Estamos ahí? Amén. Colosenses 3:1. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, entonces ¿qué tienen que hacer? Busquen las cosas de arriba, miren esto, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira o la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Aleluya. Gloria a Dios por Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el indicativo acá? Pues primero hay un condicional. ¿Cuál es el condicional? ¿Cómo empieza el texto? Si ustedes han resucitado. ¿Con quién? ¿Que está en dónde? A la diestra de Dios. Entonces, pongan la mirada en Él. Pongan la mente en Él. Su vida está escondida en Cristo.
Y esto nos permite, digamos, matar literalmente el pecado en nuestras vidas. Cortarle las venas, cortar su fuerza. Este es un beneficio de la resurrección, pero es un beneficio de que Cristo esté sentado a la diestra de Dios. Hermanos, ¿cómo podría eso alimentar nuestras vidas en nuestra lucha con el pecado? Cuando oramos, cuando vamos delante de la presencia de Dios y podemos decir: Señor, gracias a tu obra, a tu resurrección y a que ascendiste a los cielos con poder, hoy yo puedo batallar contra el pecado. Ese es un beneficio. Número 3, debido a que Cristo está sentado a la diestra de Dios, tiene autoridad en el conflicto espiritual, de manera que los creyentes pueden acceder con valentía a su ayuda cuando son tentados. Y creo que aquí el verbo importante es acceder. Acceder a su ayuda. El primero es ¿qué? Confiar. El segundo es matar el pecado. El tercero es acceder confiadamente ante el trono de la gracia, donde Él está sentado, para que seamos socorridos, o seamos, ¿cómo se dice? Sí, lo dije bien. Auxiliados, asistidos. Y permítanme entonces, hermanos, hablar de esta verdad. ¿Por qué creyentes cedemos a la tentación? ¿Por qué? ¿Por qué si Cristo ha proporcionado esto para nosotros? ¿Será que nos falta conocimiento? ¿Será que nos falta fe? ¿Será que nos falta acceder con confianza al trono de la gracia, donde Él dice que podemos clamar? Hebreos capítulo 4, verso 15. El autor a los Hebreos lo explica muy bien. Y esto va a explicar el otro oficio de Cristo, que Él es sumo sacerdote. Hebreos 4, vamos a leerlo desde el 14. Hebreos 4:14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió ¿qué? Los cielos. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe. Mire, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Acerquémonos, accedamos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos ¿qué? Misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Hermanos, la pregunta es: ¿de qué me sirve saber que Cristo está sentado a la diestra de Dios? Me sirve saber que Él está intercediendo por mí como sumo sacerdote y me ayuda en mi debilidad. ¿Cuál es el problema por el cual fracasamos tanto los creyentes? Porque no accedemos a los beneficios de la entronización de Cristo. Les decía, hermanos, mi preocupación es que vemos eso como verdades teológicas, como verdades del discipulado, A, B, C, ya me las sé. Sí, Cristo vino, murió, resucitó, se fue a los cielos, va a volver, bla, bla, bla. No, hermanos, no es carreta, es una verdad del Evangelio y debería alentar nuestras vidas para nuestra lucha contra la tentación. Y saben, mis hermanos, saber que Cristo usa su posición de autoridad sentado a la derecha del Padre debería alentar nuestros corazones, sabiendo que Él intercede por nosotros. ¿Y sabes qué hace? Anula que cualquiera nos condene. Eso dice Romanos 8:32. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para aquellos por los cuales Jesús está intercediendo. O sea que tener clara esta verdad de que el Señor ahora está sentado a la diestra del Padre debería hacernos crecer como creyentes y debería aumentar nuestra fe. Y permítanme terminar con un último beneficio eclesial, porque todos los que nombré anteriormente son como en beneficio del creyente, pero esto no se desconecta de la iglesia. Acompáñenme a Efesios capítulo 1,
porque este también desafía mucho mi forma de pensar acerca de que Jesús ascendió a los cielos. Y vamos a leer del verso 19 al 23. Bueno, quiero leerlo desde el 18. Efesios 1:18. Mi oración, está hablando Pablo por la iglesia en Éfeso, es que los ojos de sus corazones sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado y de toda autoridad, poder y dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies. Miren esto. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Hermanos, ¿cuál es la función de la iglesia al entender que Cristo está sentado a la diestra de Dios? Y yo creo que nosotros como iglesia no entendemos que el Padre otorgó esta autoridad al Hijo, pero el Hijo es la cabeza de la iglesia. Por lo consecuente, la iglesia ejerce esta autoridad en la tierra. Y vamos a cerrar la llave como iniciamos. ¿Cuál es la autoridad que le fue entregada a la iglesia? ¿Cuál es la llave? La proclamación del evangelio. O sea, hermanos, que la responsabilidad que tenemos es grandísima. Porque en el plano de Dios o en la dimensión de Dios, la iglesia está sentada junto a Cristo. Pero nosotros no actuamos siempre así. Nosotros actuamos de otra manera. De hecho, ¿saben? A veces me preocupa la actitud derrotista que hay en la iglesia. Como si la iglesia estuviera por debajo. Pero aquí no dice que la que está por debajo es la iglesia. ¿Quiénes son los que están por debajo? Los enemigos. Ahora, la iglesia tendrá que triunfantemente predicar el evangelio hasta que Cristo retorne, desde el oriente hasta el occidente. Apocalipsis hace la misma mención. O a un ángel le fue entregado el evangelio eterno para que lo lleve de oriente a occidente y proclame. Esa es la responsabilidad de la iglesia, hermanos. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces tenemos beneficios tanto individuales como colectivos o corporativos. Podemos confiar en Cristo, que nuestros pecados han sido perdonados. Podemos matar el pecado en nuestras vidas para que no reine ahora el pecado. Podemos acceder con valentía ante el trono de la gracia para vencer la tentación. Y podemos como iglesia tener la autoridad de la proclamación del evangelio que transforma vidas. Hermanos, yo estoy convencido que donde la iglesia entra, la iglesia centrada en el evangelio entra, hay cambio en la sociedad. Hay cambio en las vidas. Y yo creo lo que la Biblia dice, que la oscuridad no puede vencer a la luz, sino que la luz vence a las tinieblas. La Biblia no dice que el mal vence el bien. ¿Qué dice? Dice todo lo contrario. Vence con el bien el mal. Y cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de un ente en tercera persona. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de nosotros. Nosotros somos la iglesia. Y esta verdad del evangelio, de que Cristo ascendió y está sentado, debería fortalecer nuestras vidas para hacer nuestra tarea proclamadora del evangelio. Pero hermanos, una vez más, no lo vean solo como un acto de dar palabras, sino como un acto de vivir el evangelio siempre con nuestras vidas, para que las personas que estén a nuestro alrededor vean. Dice Mateo capítulo 7, para que vean nuestras buenas obras y entonces glorifiquen a Dios. Amén. Estemos en pie, por favor, y oramos.
Hace 8 días mencionamos que tenemos varios evangelios de Marcos. Si usted quiere llevar, por favor, hágame saber eso si usted quiere compartir con otra persona acerca del evangelio de Marcos. Y que todo lo que hemos aprendido pueda ser puesto en práctica. ¿Por qué no invitar a alguien a leer Marcos y decir, queremos que conozcas acerca de la vida de Jesús? Y Dios te pueda usar para llevar el evangelio a otras personas. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Por favor, alienta nuestros corazones con esta verdad de la Escritura, esta verdad que tiene un relato histórico, un cumplimiento, pero que también tiene unos beneficios y unas implicaciones para nosotros como creyentes. Son tantas, Señor, tantas las riquezas de tu gloria, y creo que nosotros mismos a veces las opacamos porque queremos ver más glorioso lo terrenal. Hoy tu palabra nos anima y nos exhorta por tu Espíritu Santo, que pongamos y enfoquemos nuestra mirada en lo celestial, donde tú estás sentado a la diestra de Dios. Y estas verdades celestiales están en la Biblia. Queremos conocer la Biblia, profundizar en la Biblia y vivirla y aplicarla para que otros conozcan y entonces crean. Señor, haz tu obra en medio de los tiempos y dala a conocer, como declaró el profeta. Te damos gracias. Gracias por bendecir nuestra vida, la predicación y este estudio que hemos hecho de Marcos. No quede ahí, sino que sea de provecho, y lo podamos replicar y llevar a otras personas para que te conozcan a ti como único y suficiente y glorioso Salvador. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén.